alguna palabra de consuelo. Pero ¿sabe qué, mi hermano? También espero que venga aquí a la iglesia a buscar alguna palabra de confrontación. ¿A quién le gusta ser confrontado? Lo necesitamos, porque si no somos confrontados, no somos limpiados. El venir a la iglesia es a edificar. Muy bien. Tal vez alguno de ustedes aproveche para pasar un rato ameno, para estar con los hermanos, pasársela bien. Tal vez algunos estén esperando la hora de salir para ir a socializar con los hermanos, pero es parte de la comunión y eso también es bueno. Es bueno que nos gocemos aquí, también que convivamos. También a eso venimos, ¿no? Tal vez otros tristemente vienen a la iglesia como parte de la rutina. Eso no debería de ser así. Vienen como pues cada 8 días voy, pues como que eso sí no está bien. Por cumplir, porque sienten que es parte de un ritual. Eso es religiosidad, eso no lo haga. Ahora, estas son solo suposiciones, pero la verdad es que cada uno de nosotros, usted y yo, tenemos una razón por la cual estamos aquí. Esto es en forma particular. Pero, ¿qué sucedería, mis hermanos? ¿Qué sucedería si en este momento preciso ninguno de los maestros hubiera venido y allá estuvieran los niños haciendo ruido, haciendo escándalo, dando lata? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían si les dijeran en este momento, ¿quién de ustedes quiere dar clase? ¿Quién levantaría la mano? Que le dijera, mira, nada más son 5 niñitos tiernos. ¿Quién levantaría la mano? Así sin estar preparado. ¿Quién se anima? ¿Qué les da miedo? O si estuviéramos en temporada de lluvias y llegáramos a este lugar y se quedaron las ventanas abiertas y encontramos el lugar todo lleno de agua, todo sucio, todo desordenado, ¿quién diría, yo le entro, a mí deme una escoba y un trapeador, vamos a limpiar? ¿Quién se animaría? Como que es más fácil ahí, ¿verdad? ¿Por qué le tiene miedo a los niños? Pero ¿qué pasaría si le dijeran en este momento? ¿Sabes qué, mi hermano? Allá en la sierra, allá en ¿cómo se llama? En Santa Rosa de Lima, hay unos hermanos que necesitan de la palabra de Dios y no hay nadie que vaya y te toca ir a ti. Vas a tener que ir. ¿Qué harías? ¿Qué dirían? ¿Estarían dispuestos a decir, sí, Señor, envíame a mí? ¿O dirías, no, qué miedo? ¿Qué harían, mis hermanos? ¿Sí van o no van? ¿Sí, de verdad? Es más, el día de hoy, sin ir más lejos, imagínense que hoy que no está el pastor Paco y que a lo mejor en el camino me hubiera agarrado la federal porque venía a 190 kilómetros por hora, ya no me dejaran. Se me hubiera ponchado una llanta, alguna descompostura, etcétera. ¿Qué harían? ¿Cancelarían el servicio? Y dirían, bueno, pues hoy salimos temprano, vámonos aquí a la Tafoya, a la birria. ¿Harían eso? ¿No? ¿Qué harían? ¿Alguno de ustedes estaría dispuesto a compartir al menos una breve reflexión? No lo volteen a ver a él, les estoy hablando a ustedes. ¿Estarían dispuestos a compartir una breve reflexión, a leer una porción de la Biblia, del Evangelio, incluso orar por las situaciones? ¿Sí harían eso o se irían? Tienen que estar preparados porque no saben en qué momento puede suceder. Puede pasar en cualquier momento. ¿Qué haríamos, mis hermanos? Mire, antes de continuar a la enseñanza, después de esta breve introducción, acompáñenme a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias. Gracias por esta oportunidad que nos das de venir a tu casa. Gracias, Señor, por mis hermanos de esta hermosa ciudad de Guanajuato que tienen la disposición, Señor, en su corazón de aprender de tu palabra, Señor, pero por sobre todas las cosas de poder ponerla por obra, porque es lo que necesitamos, Señor. No solamente almacenar información, sino vivirla, Señor, de una manera sencilla, de una manera práctica, y que los demás puedan ver que somos hijos tuyos y que damos testimonio de lo que creemos. Ponemos esta enseñanza en tus manos, nos dejamos agradecidos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, pues el tema del día de hoy se llama siervos o llamados a una vida de servicio. Póngale el nombre que usted quiera, el que más le guste. Mire, yo sé que ya por su mente están pasando muchas cosas. Cuando hablamos de servir, en automático nos descalificamos. Es decir, pensamos, yo no soy capaz de servir, de estar ahí, de ayudar. Siempre empezamos a descalificarnos. Decimos que no podemos hacerlos. ¿Por qué? Porque nos sentimos pequeños, así como Zaqueo. Pero mire, en alguna ocasión leí algo que a mí se me hace muy interesante.
¿Por qué? Porque Dios quiere usarnos como a Él le place. Pero solamente tenemos que dejar usarnos. Nuestro corazón tiene que ser como la arcilla maleable. De tal forma que cuando el Señor nos diga que tenemos que hacer algo, estemos dispuestos a hacerlo. ¿Cuántas veces el Señor le ha hablado a su corazón y le ha dicho, háblale de mí a esa persona que está a tu lado? Y usted hace así como que, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? Pero mire, analice los siguientes personajes. Usted dice, no, es que yo no puedo servir. Mire, analice los siguientes personajes. Jacob era un tramposo. Pedro tenía un temperamento débil. David fue adúltero. Noé se embriagó. Jonás huyó de Dios. Pablo era asesino. Miriam era chismosa. Marta se angustiaba de todo. Tomás dudaba. Sara era impaciente. Moisés tartamudeaba. Zaqueo era pequeño. Abraham ya estaba viejo y Lázaro estaba muerto. ¿Cómo vea? Así que al ver estos personajes que el Señor usó, le pregunto, ¿cuál es su excusa? ¿Cuál es su excusa? ¿Me va a decir que ya es muy grande? ¿Que no tiene tiempo? ¿Dios lo puede usar, sí o no? La respuesta es sí, claro que sí. Pero usted y yo, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué tan disponibles estamos para ser usados por Dios? ¿Qué tan disponibles estamos? Porque el principal problema no es que Dios nos quiera usar, es que nosotros estemos disponibles. ¿Por qué? Porque siempre hay 1000 cosas que hacer antes que servir en la iglesia. Siempre hay 1000 cosas. Usted se hace tiempo para otras cosas, como para ir al cine, para irse a tomar un café, para convivir con la familia. ¿Sí se hace tiempo? Y cuando le dicen que tiene que servir en la iglesia, no hay tiempo. Ahora mire, todos los hijos de Dios, ¿quién es hijo de Dios? Bueno, todos los hijos de Dios tenemos dones y talentos que el Señor nos ha dado. Pero nos los ha dado para que se usen en el servicio a los hermanos. Para eso son los dones y talentos que tenemos. Pero cuando nos llaman a servir y entran los pretextos, el principal pretexto es minimizarnos. Decir, no, es que yo no puedo. Es que, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para compartir la palabra? Pues ni yo soy nadie, mi hermano. Nadie somos nada delante del Señor. Pero tenemos que estar disponibles. Pretextos siempre hay. La realidad es que normalmente nos negamos a servir porque nuestro corazón no se ha dispuesto a hacerlo de una manera transparente y real delante de Dios. Ahora, ¿qué significa llamar, ser llamados o el llamamiento? Mire, este es un término cuyo significado teológico, implica servir a Dios con un propósito específico. Pero esta es una relación directa entre Dios y la persona que es llamada. O sea, cuando a usted lo llaman por medio del pastor, necesito que hagas esto, no es el pastor quien lo está llamando, es Dios. Y usted tiene que estar disponible. Dios es siempre el que toma la iniciativa. Pero normalmente es una minoría la que responde. Es una minoría. En el sentido más amplio del llamamiento cristiano, es la posición que asumimos en relación a Dios. Por lo tanto, ser llamados hijos de Dios tiene un propósito eterno, el propósito eterno de la salvación. Pero antes de eso, es el de servir. Vaya al Evangelio de Juan 1:12, por favor. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A ver, ¿quién es hijo de Dios? Todos, ¿verdad? Es decir, ser llamados hijos de Dios, este es un privilegio. Ahora, nosotros como padres o como madres, ¿nos gusta que nuestros hijos sean trabajadores? ¿Sí o no? Que estén dispuestos a servir en la casa, ¿verdad? Que digan, mamá, ¿en qué te ayudo? ¿Qué más lavo? ¿Qué más recojo? Bueno, eso quisiéramos, pero luego no quieren los hijos. Eso es lo que quisiéramos como padres. Esa es la expectativa que tenemos de nuestros hijos, que sirvan y hagan bien las cosas, bien y a la primera. Pero ¿qué de nosotros? Porque a la vez que somos padres terrenales, también somos hijos. Y hay alguien que tiene expectativas de nosotros. Y ahí
Le exigimos a nuestros hijos que sirvan y nosotros empezamos mal, ¿verdad? Mire, Dios a todos, a usted y a mí, nos ha llamado a una vida de servicio. Ese es el cristianismo. El actuar de acuerdo al llamado es algo personal. Ya como usted actúe después de que lo llaman, esa es su decisión. Vaya por favor a Primera de Reyes 19:19. ¿Ya lo tienen? El Señor se está refiriendo a Elías y dice, y partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba en la última. Elías pasó donde él estaba y le echó su manto encima. Verso 20, dejando él los bueyes, corrió tras Elías y dijo, permíteme besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré. Y él le dijo, ve, vuélvete, pues, ¿qué te he hecho yo? ¿Por qué Elías le echó el manto encima a Eliseo? ¿Qué significa esto? Miren, mis hermanos, en el libro de Reyes se narra esta historia donde Elías, en un momento dado, guiado por Dios, o más bien Dios le dice que vaya a ungir a Eliseo porque él sería el profeta que sería en su lugar. Vaya a Primera de Reyes 19:16. Cuando le dice a Elías, ve a Jehú, hijo de Nisim, y ungirás por rey sobre Israel a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces podemos ver claramente que Dios mismo se estaba proveyendo un nuevo profeta, aquel que quedaría en lugar de Elías. Dios mismo lo estaba llamando. Entonces cuando Elías pasa por donde estaba Eliseo, le puso el manto, y Eliseo sabía lo que significaba. Mire, en la Biblia, la palabra manto o túnica se usa de manera indistinta. Y normalmente los profetas utilizaban mantos hechos de piel de oveja o de algún otro animal. Y este era un significado simbólico, era como una especie de uniforme. Cuando usted ve a un militar, pues viene uniformado, ¿no? Pues los profetas traían esta piel o este manto que los identificaba. Y pasárselo a alguien era decir, aquí está la estafeta, ahora te toca a ti. Eso era lo que significaba. Y Eliseo su nombre significa, mi Dios es salvación. Entonces, imagínese qué sintió Eliseo cuando llega alguien y le pone el manto en su espalda. ¿Qué sintió? Sintió el peso de la responsabilidad. Él se dio cuenta de lo que estaba pasando. Se dio cuenta que estaba siendo llamado a una vida de servicio. Ahora Eliseo tenía una familia, él tenía una vida y le dice, oye Elías, pues déjame despedirme de mi familia. ¿Por qué me haces esto? Pero Elías le dice, ¿acaso yo te llamé? ¿Qué te he hecho yo? Tú ve y arregla tus asuntos. Si estás convencido de quién viene el llamado, de quién te está llamando, pues regresa. Yo no soy quien te llamó. Muchas de las veces le decimos al pastor, no, pastor, yo no. Y el pastor dice, pues yo no te estoy llamando, ahora sí que tú arréglate con el Señor. Y eso es más feo. Mire, Eliseo ya sabía que tenía un llamado de parte de Dios y él fue a cerrar sus asuntos pendientes. Él obedeció y no dejó que ningún afecto terrenal estorbara en su obediencia. Mire, todos tenemos cosas que hacer, pero cuando decidimos servir al Señor hacemos todo de lado. En Primera de Reyes 19:21 dice, y se volvió, refiriéndose a Eliseo, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes cocinó la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Qué hizo? Cortó los vínculos con lo que le ataba, con su trabajo, con todo. Lo cortó. Y dice que le servía, es decir, él era el ayudante de Elías. Esta es una manera sencilla de decir que él era el aprendiz de Elías. Pero realmente él era su futuro sucesor. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que aprender. Él había sido llamado y ahora sería Elías quien lo capacitaría. Y aquí estamos viendo cómo Dios capacita. ¿A quiénes? A los llamados, pero es un proceso. Pero quiero decirles algo que es bien importante. Mire, el Señor no llama al servicio a los que no son diligentes. No. Aquellos que no disponen ni siquiera un pequeño tiempo para servir. Si vemos en el ejemplo, aquí está llamando a alguien trabajador,
Miren, imagínense 12 yuntas de bueyes trabajando con 12. Eliseo no estaba bajo la sombra sentado esperando si quieren que yo sirva, pues que me rueguen. No, él era un hombre trabajador. Así que mis hermanos, cuando no estamos dispuestos a levantar ni una silla, cuando se termina la reunión, cuando no estamos dispuestos a ayudar al hermano en lo más mínimo, pues nos estamos poniendo delante de Dios con una actitud incorrecta. Y el Señor ve nuestro corazón. Eso es lo que Él ve. ¿Cómo podemos decir que queremos servir a Dios si ni siquiera servimos en lo más mínimo? Si no somos fieles en lo poco, pues ¿cómo seremos fieles en lo mucho? Imposible, ¿verdad? Recuerde, el Señor está aquí. Él nos ve, Él nos conoce. Él sabe las intenciones que tenemos dentro de nosotros. Es como decir, que los demás hermanos recojan las sillas, ¿yo por qué me voy a rebajar? Que lo hagan ellos, para eso están los otros. Mire, en una ocasión, el pastor Antonio Ortiz, si lo identifican, ¿verdad? El pastor Antonio Ortiz, allá de Guadalajara, narró una historia de algo que pasó allá en Casa de Oración Guadalajara, y la historia va más o menos así. Se hizo un llamado para servir a los del grupo de la alabanza, ¿sí? A los cantores, esos que tienen un vozarrón. Y los citaron un día en específico para hacerles prueba de todo tipo, a ver qué tan entonados estaban o desentonados, etcétera, etcétera, a ver qué tal cantaban. Y ese día llegaron los candidatos y deliberadamente los pastores los dejaron esperando un buen rato. Y mire, el lugar estaba todo desordenado y sucio. Por fin, después de como media hora, de que ya estaban molestos todos, llegó el encargado del grupo, el pastor, y les dijo, ¿cuánto tiempo tienen aquí esperando? Pues como media hora. ¿Y por qué no han recogido y ordenado el salón? Y unos pocos se levantaron rápido y empezaron a acomodar todo y a limpiar. Y todos los demás se quedaron sentaditos viendo cómo unos pocos limpiaban. Y una vez que estuvo ordenado el lugar, el pastor les preguntó, ¿y por qué la gran mayoría de ustedes no ayudaron a acomodar el lugar? A lo que alguien respondió, porque nosotros venimos a cantar, no a acomodar sillas. ¿Qué tal? Y el pastor les respondió, pues todos ustedes que vienen a cantar están equivocados. Ustedes no vienen a cantar, no vienen a mostrar sus talentos, ustedes vienen a servir. Por lo tanto, todos los que no acomodaron sillas se pueden retirar, porque no tienen actitud de servicio. ¿Cómo ven? Eso es lo importante. El Señor no ve qué tan bien hablo yo, qué tan bien canta Gemita, qué sé yo, no. La disposición del corazón, mis hermanos. Dios está buscando que le sirvamos de corazón y tenemos que hacerlo con ánimo pronto. Vaya Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mis hermanos, Dios nos puso en la tierra con un propósito, con una idea clara de servirle a Él y a los que nos rodean. Usted tiene que tener esa actitud. A ver, voltea a ver a su hermano, voltea a verlo a su hermano con confianza. Dígale, te voy a servir, pero dígaselo de corazón. Uno dice, no. Esa es la intención, tenemos que servir de corazón. Es algo a lo que el Señor nos llama, es lo que Él quiere para nuestra vida. Porque mire, siempre que servimos a los demás, estamos sirviendo a Dios y estamos cumpliendo con el propósito. Esa es la realidad. No estamos aquí en la tierra solamente para respirar, comer, ocupar un espacio, divertirnos. Claro que son cosas que podemos hacer y que las disfrutamos. Pero Dios nos formó de una manera individual para que hiciéramos un aporte singular a los demás con nuestra vida. Usted tiene otras características con las cuales bendice a su hermano, diferentes a las mías, diferentes a las del pastor Paco. Cada quien tenemos nuestras características. Ahora, Dios nos redimió para que hagamos su obra santa. Miren, no somos salvos por buenas obras, sino para hacer buenas obras. Usted es salvo para hacer buenas obras. Entonces, en el reino de Dios, todos tenemos un lugar, un propósito, un rol, una función que cumplir. El otro día hablaba con los hermanos de allá de Aguascalientes y fue nuestro 10º aniversario.
Y mira, a mí me dio mucho gusto ver que sin que ya nadie esté dando instrucciones, cada quien tiene su rol definido. Quienes se encargan de la limpieza, quienes sirven las mesas, quienes preparan los alimentos y comparten, los de la alabanza, los ujieres, cada quien tiene su rol y es muy bonito ver que el cuerpo está funcionando, cada quien en su lugar. Imagínense que ahorita su hígado quisiera dejar de trabajar. Qué feo, ¿no? Así de repente se ve cuando un hermano se hace de lado. Yo ya no sirvo. ¿Por qué? Pues porque no quiero. Es lamentable. Cuando nosotros servimos, mis hermanos, esto le da a nuestra vida un gran valor, le da significado. Porque una vez que Jesucristo nos salvó, Él empezará a preparar todo en su vida, en la mía, para usarnos para sus planes. Muchas veces llegamos a la fe y luego queremos servir. No, es en el tiempo del Señor. Tenemos que aprender. Pero Él nos tiene un servicio que debemos de realizar en la iglesia. Tarde o temprano seremos llamados. Ahora será cuestión de cómo respondemos. Pero si obedecemos, mis hermanos, andaremos en las buenas obras. ¿En cuáles? En las que Él preparó de antemano. Vaya por favor a 2 de Timoteo 1:9. Dice en 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó, refiriéndose a Jesús, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Bien, mis hermanos, es interesante ver que Él es quien nos salva y Él es quien nos llama. Pero no para hacer lo que nosotros queramos, sino para hacer su obra. El propósito es de Él. Él lo planeó desde antes. Mire, usted no está de aquí de manera equivocada o al azar. El Señor tiene un propósito. Lo interesante es que nos dejemos usar en ese propósito. Mire, Jesús mismo fue enviado a la tierra con un propósito. Él dejó su grandeza. Se despojó a sí mismo y vino a servir, a dar su vida en rescate de muchos, de usted y de mí. Él nació y creció y vivió entre los humanos y a su tiempo inició con el servicio. Mire, durante 30 años Él estuvo escondido, por así decirlo, en una carpintería, llenándose de astillas las manos, raspándose, haciendo mesas, puertas, ventanas. Y Él no hizo nada hasta el momento en que el Señor lo llamó, a los 30 años. Vaya a Mateo 4, vamos a leer del 17 al 22. Cuando Jesús inició con el servicio, con su ministerio a los 30 años. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, había 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Qué hizo Jesús? Mire, Él iba caminando y estaba observando a las personas. Y Él veía la disposición de estos hombres de trabajar. Estaban ahí laboriosamente haciendo algo, ¿no? Y los llamó y después vio a otros 2 hermanos, a los hijos de Zebedeo, a Juan y a su hermano. Y los llamó cuando estaban también remendando redes. ¿Por qué? Porque eran laboriosos. Y dice, y al instante dejando la barca y a su padre, le siguieron. Aquí podemos ver el llamado de Jesús de una manera increíble. Él los llamó y ellos atendieron el llamado. Ahora, ellos podían haberse negado, ¿sí o no? ¿Cuántas veces usted se ha negado a servir al Señor? Muchas, ¿verdad? Pero el Señor siempre nos da oportunidades. Entonces, la próxima vez que el Señor lo llame a servir, no se niegue. ¿Por qué? Porque ellos tomaron la mejor decisión. Ahora, Dios no nos está llamando a que seamos profetas como Eliseo, no nos está llamando de tiempo completo. No vamos a ser así como el pastor, no. No todo el mundo tiene ese llamado. Pero en general nos llama a una vida de servicio y sí nos llama a apoyar lo que podamos dentro de la iglesia y servirnos unos a otros. Y quiero decirle, mis hermanos, aunque no les guste, que el servicio como cristianos no es opcional.
Es algo que tenemos que estar disponibles para incluirlo en nuestros horarios. Es decir, disponer de nuestra vida y nuestro tiempo. Así como usted se programa para ir a la escuela, para ir al trabajo, para ir a hacer otra cosa, tiene que pensar en estar disponible. Y mire, hay quien verdaderamente, casos especiales, no disponen del tiempo. Y voy a hablar de algunos que, por ejemplo, son, no sé, enfermeras o enfermeros. Para ellos a veces sí es muy complicado cumplir en el servicio, porque los mandan llamar a cualquier hora. Pero la gran mayoría de nosotros, pues sí lo podemos hacer. Jesús vino a servir. Y si entendemos esa parte de servir y dar con amor, créame que vamos a hacerlo con una alegría que solamente quienes servimos lo entendemos. Eso es una verdad, mis hermanos. Mire, hace algunos siglos, alrededor de 20 siglos, de manera despectiva y peyorativa, se les empezó a llamar a los seguidores de Jesús pequeños cristos, cristitos, los cristianos. Así les decían por despecho. ¿Por qué? Porque ellos se querían parecer a su maestro, a su Señor. Pero tenían una perspectiva especial cuando hablaban de los cristianos. Mire, en el año 102 después de Jesús, había un gobernador en Bitinia que se llamaba Plinio, era conocido como Plinio el Joven, y mire lo que decía este hombre. Él habló con el emperador Trajano y le dijo, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo de tratar a aquellos que se dicen cristianos? Esto se lo escribió por medio de una carta, dice, he estado matando a hombres, mujeres, niños y niñas a cientos por igual. Mando matar a todo aquel que se descubra que es cristiano, pero ya no sé qué hacer. ¿Los sigo matando o solo mato a algunos de manera ejemplar? Porque ya he intentado hacer de todo. Los he obligado a que se inclinen ante tus estatuas, pero no lo hacen. He intentado hacer que maldigan a Cristo, lo cual un cristiano auténtico no hace. ¿Qué hago? ¿Continúo matándolos? Lo único que encuentro, su único pecado, su único error o su costumbre es de reunirse un día determinado antes del amanecer y cantan estrofas alternadas a Cristo, a su Dios. Ellos se juntan en un juramento solemne de servir a Cristo y de no hacer nada malo, de nunca cometer fraude, adulterio o robo, de nunca falsear su palabra ni negar algo que se les hubiera confiado. ¿Qué hago? Imagínense un emperador desesperado. ¿Qué hago con esos que se dicen cristianos? Son fieles, son verdaderos, no mienten, no engañan, dan testimonio. Y mire, eso era en el primer siglo, y ahorita en estos tiempos de reposo que tenemos, pues podemos congregarnos con libertad. ¿Y cuánta gente que conoce de la palabra prefiere irse al mundo? Ahora, en otras partes del mundo siguen matando cristianos, los siguen matando. Aquí tenemos libertad, pero lo lamentable de todo esto es que a nosotros muchas de las veces no nos identifican como cristianos. A ver, yo le pregunto, ¿usted muestra la suficiente evidencia para que lo identifiquen como cristiano, sí o no? ¿O se mimetiza también que ni siquiera se dan cuenta que usted es diferente? Van a decir, híjole, nomás viene el hermano David a aventarnos de piedras, ¿verdad? Mire, si a veces dentro de la iglesia no parecemos cristianos, menos afuera. A veces dentro de la iglesia no nos apoyamos unos a otros, no servimos unos a otros, no nos ayudamos. Entonces muchas veces no damos evidencia de que somos seguidores de Jesús. No parecemos cristitos, no parecemos. Mis hermanos, para que nos digan cristianos o cristitos, debemos de parecernos a quien decimos creer. Debemos de parecernos. Vaya primera carta a los Corintios, capítulo 12, versos 6 y 4, por favor. Perdón, verso de 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.
Verso 6, Dios obra a través de personas diferentes en maneras diferentes, mis hermanos, pero es el mismo Dios que cumple su propósito a través de todos ellos. Ahora, usted y yo, de manera particular, estamos hechos a mano. ¿Sí sabía que estamos hechos a mano? A ver, voltea a ver a su hermano, ¿se parece a usted? Estamos hechos a mano. Cada uno somos independientes, tanto en características como en formas de actuar. Claro, todos tenemos pies, manos, brazos, etcétera, pero aunque se parece, ninguna es igual. A ver, ¿yo me parezco a mi papá? ¿Sí o no? ¿Verdad que no? Muchos dicen que sí me parezco, pero no, me saca como 20 centímetros. Yo no tengo la gran cabellera que usted tiene. Mire, no hemos sido fabricados en una línea de producción. Hemos sido hechos especiales, de manera específica. Somos un diseño único y hecho a la medida, una pieza original. Él nos hizo deliberadamente de una forma particular para que le sirvamos. En una ocasión hablaba con un hermano que se dedicaba a la limpieza y él se sentía como que no servía a Dios. Pero mire, muchas de las veces son ellos quienes sirven mejor al Señor. Ni se hace notar, pero ahí está. Y hay veces que la parte más pequeña es la más importante y no lo sentimos hasta que la perdemos. Un conocido mío se cayó de un vagón del ferrocarril porque quería pasar la frontera y en una vía perdió una parte del pie. ¿Qué parte del pie cree que perdió? El dedo gordo y el dedo de en medio. Y desde entonces dejó de jugar béisbol porque jugaba béisbol conmigo, porque dice, es que sin esos dedos no puedo apoyar. No tengo fuerza, no puedo hacer nada. Nunca pensé que mis dedos fueran tan importantes. Así es, mis hermanos. Todos en el cuerpo del Señor somos importantes. Y Dios usa todo lo que tenemos para formarnos y llegará el momento en que ministremos unos a otros y les sirvamos a Él. Ahora, ¿usted ha ministrado a sus hermanos en la iglesia? Al verlos en una situación difícil, en algún problema, ¿se ha acercado a ofrecerle la ayuda? Muchas de las veces los hermanos lo único que quieren es ser escuchados. Eso es lo único que quieren. Mire, conmigo hay quienes se han acercado y yo no les digo nada. Y me empiezan a platicar sus problemas y sus situaciones y se desahogan y se desahogan y se desahogan. Y luego al final me dicen, gracias hermano, el Señor me bendijo. Y yo, sí fue el Señor porque yo no dije nada. Que Dios los bendiga. A veces con el hecho de que estemos ahí, bendecimos a otros. Y tal vez usted se esté preguntando, ¿y cómo Dios nos llama a una vida de servicio? ¿Cómo nos llama? Mire, Él tiene la intención de utilizarnos para su servicio, pero nosotros tenemos que aprender a identificarnos y a entender dónde podemos servirle. Y yo sé que aquí en Guanajuato, a lo largo de muchos años, se les ha estado dando una formación espiritual, estudian la palabra, han estado aprendiendo y ahí en su corazón hay un cúmulo de información que muchas veces está ya guardada. Ahora hay que sacarla, existe esa necesidad de sacarla. Dios nos da a cada creyente dones espirituales para usarlos en el ministerio. Y estos dones son habilidades especiales para servirle. Y todos tenemos un don. A lo mejor usted no lo ha identificado, pero usted tiene uno o dos dones. ¿No les han dado por ahí una enseñanza sobre los dones espirituales? ¿Sí? Pues usted tiene algún don. Y si no, póngase a estudiar y va a ver. A lo mejor usted es maestro y ni sabe. O a lo mejor usted es, no sé, predicador y tiene que andar allá en la sierra. Y mire, los dones espirituales son un regalo que viene de parte de Dios y no se pueden obtener o merecer. Simplemente Él nos los da. Son una expresión de la gracia de Dios para ti y para mí. Y usted no puede escoger los dones que quiera tener, usted no los puede escoger. Dios es quien los determina y Dios no nos da los mismos dones a todos. Por ejemplo, ¿quién tiene el don de la oración? ¿O el don de la intercesión? ¿Nadie? De esas personas que se pasan horas orando e intercediendo por otros. Yo no lo tengo, pero conozco personas que con amor le dedican en la mañana 1 o 2 horas a orar y a interceder por los demás. Y aunque ellos aparentemente no están sirviendo, realmente están sirviendo. Porque es importante la oración para la vida de todos nosotros, ¿a poco no? Pues esas personas están ahí, sirviendo. Por otra parte, nadie tiene todos los dones, solamente Jesús.
Así que tus dones espirituales, mi hermano, si ya los identificó el que tenga, no son para tu beneficio, sino para el beneficio de otros. Y los dones de los otros son para tu beneficio. Entonces, si tú ves que un hermano tiene dones y te bendice, dale gracias a Dios. Y aquí lo interesante es que cuando todos usamos nuestros dones juntos, todos nos beneficiamos. Por eso es que es obligatorio, y mire la palabra que estoy usando, es obligatorio descubrir y desarrollar el don que el Señor nos ha dado. Así que si usted ahorita no identifica cuál es su don, tiene trabajo por hacer. En 1 de Pedro 4 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Así que mis hermanos, cada uno, usted y yo, debemos de poner al servicio de los demás el don que hemos recibido. Ahora, no solamente hemos recibido dones, también hemos recibido otros recursos o talentos naturales, esos con los que nacemos. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que tienen la habilidad natural de hablar. Ya nacieron con esa habilidad. Hay quienes tienen recursos atléticos innatos, otros son buenos en la coordinación física, otros son buenos en matemáticas, en la música, etcétera, etcétera. Y esas habilidades se aplican también aquí en la iglesia. Mire cuánta falta hace esos muchachos fuertotes cuando hay que mover cosas. Y es un servicio al Señor. Para usar nuestros talentos al servicio de nuestro Dios necesitamos entender lo siguiente. Todos, absolutamente todos tenemos recursos y talentos, dones que vienen de Dios. Pero tenemos que estar dispuestos, si no, no sirve de nada. De nada. Hay algunas personas que trabajan mejor cuando se les asigna un trabajo de manera individual. Hay otras que trabajan mejor en equipo. No hay temperamentos correctos o equivocados. Mire su carácter, su forma de ser, así la diseñó el Señor. Dé gracias por ello. Y si es muy agrio, pues mejórelo. Si de repente se siente que es muy corajudo, bueno, pues mejore su ¿cómo se llama? Su carácter. Hasta en eso nos ayuda el Señor. Pero todas las personalidades son buenas. Y eso hace que haya diversidad y que también le dé calor y alegría. Imagínense que aquí todos fuéramos bien sonrientes. Es difícil. O que todos estuviéramos amargados. No, no, no. El Señor nos hizo de manera particular y hay que darle gracias a Dios por eso. Ahora, ¿hasta dónde vamos? Mis hermanos, ¿sí creen que somos llamados a una vida de servicio o mejor ya nos vamos a comer? ¿Sí creen que somos llamados a una vida de servicio? Conste, el Señor les va a agarrar la palabra. Porque les va a pedir el Señor que usen lo que les ha dado. 1 Corintios 12, por favor. Verso 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? Pues de unos a otros aquí en la iglesia. Para eso es. Solamente para eso. Segunda de Timoteo 2:15, dice en la Nueva Versión Internacional, esfuérzate. Eso significa que tenemos que poner de nuestra parte. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Esfuérzate. Muchas de las veces no nos esforzamos. En una ocasión, una persona no encontraba trabajo allá en Aguascalientes. Y estaba él muy tranquilo, así, pues batallando económicamente, pero no hacía nada por buscar un trabajo. Y yo le dije, luego, ¿qué onda? Pues échale ganas. Me dice, ¿cómo que échale ganas? No, pues hay que esperar de Dios sus bendiciones. Ah, caray. Yo hasta me quedé así sacado de onda. O sea, que entonces me sienta que el Señor me dé.
Entonces me puse ahí a buscar un versículo y le dije, a ver, aquí qué dice. Dice, esfuérzate y sé valiente, haz tu parte. El Señor no te va a dar de comer en la boca. Te dio todo ese cuerpo, ahora ponte a trabajar. No seas flojo. No, es que así me enseñaron en otros lados. No, pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el que no trabaja, que no, ¿qué? No coma. Y él dice, no, pues mira, esfuércense. En todo hay que esforzarse, poner de nuestra parte. Esforcémonos por ser aprobados. Esto significa que debemos de ser fieles, diligentes, hacer lo que nos corresponde, aquello a lo que el Señor nos llamó, pero hacerlo con amor, como para el Señor. Vaya por favor a Romanos, capítulo 12, verso 3. Yo lo estoy leyendo en la versión Reina Valera 60. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen una misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Con alegría, mis hermanos. Dios quiere que disfrutemos lo que Él nos da y lo que hacemos, que lo hagamos con gozo. Imagínense a mí, aquí ahorita quejándome, voy a ver a los hermanos de Guanajuato, y luego llegan tarde, y ya es hasta agüita, ya se acabó la alabanza y apenas van llegando. Imagínense yo quejándome de todo. Yo venía platicando con mi papá, bueno, pues es que si dispusimos nuestro corazón a servir, hay que hacerlo. Le digo, esta semana he estado en la iglesia, jueves, viernes, sábado, y hoy domingo, ¿y qué? ¿No estamos para eso? Es lo que tenemos que hacer. Y no me estoy poniendo como un ejemplo vano, no. Es simplemente una actitud. Yo antes veía a otras personas y decía, ¿cómo le hacen? Pues se disponen. Ya cuando lo entiende uno, pues yo quiero hacer otras cosas, no me dispongo, pues no puedo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque Satanás siempre tratará de robarnos el gozo del servicio. Es más, él intentará que nos comparemos en el servicio con otros. No, pues ¿cuándo voy a predicar como Chuy Olivares? Mi hermano, no se preocupe por eso. O sea, eso no tiene nada que ver. El Señor lo usa a Él, a usted lo va a usar en otra cosa. Así de sencillo. Debemos de tener cuidado porque si nos comparamos con otras personas, nos vamos a desanimar. O por otro lado nos podemos llenar de orgullo y decir, no, es que yo lo hago mejor. ¿Quién es mejor que quién? Nadie. Así que cualquiera de estas actitudes nos pondrán fuera del servicio y nos robarán el gozo. Así que Dios espera que usted y yo hagamos lo máximo que podamos con lo que Él nos da, con lo que sea. Debemos de cultivar nuestros dones y nuestras habilidades, pero manteniendo nuestro corazón ardiente y creciendo nuestro carácter y nuestra personalidad. Mire, ya tenemos 10 años allá en la iglesia en Aguascalientes y hemos pasado por muchas circunstancias, muchas de las cuales a veces dice uno, híjole, qué problemas, ¿por qué entre hermanos somos tan problemáticos? Y quiere uno aventar la toalla y decir ya y muere, pero luego se da uno cuenta que es como para el Señor y dices, no, creo que me estoy equivocando, vamos a continuar, vamos a perseverar. Y quiero decirle que en la eternidad vamos a estar sirviendo a Dios. Si usted piensa que allá va a estar relajado, en una nube con un arpa, se está equivocando. No es así. Vamos a servir, vamos a trabajar. Y ahora mismo nos estamos preparando para el servicio eterno, aquí en la tierra. Ahora nos estamos preparando para las responsabilidades eternas. ¿Cuáles serán? Mire, yo no sé. Pero el Señor nos está preparando. ¿Por qué? Porque es como los atletas. ¿Para qué se preparan? 4 años para las Olimpiadas. Para obtener una medalla que ni siquiera es de oro, nada más está pintada. Pero nosotros nos estamos preparando para estar allá en aquel día. Así que debemos de empezar a actuar como verdaderos siervos aquí, siendo fieles en lo poco. Porque un servidor, mis hermanos, un servidor es un siervo. Y los siervos verdaderos
siempre están ahí para servir, siempre listos para cumplir con sus deberes. Ser un siervo significa darle a Dios el derecho de controlar tu horario. Eso es lo que le estoy diciendo, es darle a Dios el derecho de controlar tu horario. Permitirle a Dios que te interrumpa en cualquier momento que Él lo necesite. ¿Por qué? Porque los siervos verdaderos prestan atención a las necesidades. Siempre están mirando la manera de ayudar a otros. Y cuando ven la necesidad, no dejan escapar la oportunidad. ¿Cuántas veces el Señor le ha hablado y le ha dicho, apoya a esa persona que está en necesidad? ¿Y qué hacemos? Cerramos el corazón. Y perdemos la oportunidad de bendecir y ser bendecidos. Eso hacemos. Cuando no estamos dispuestos, el que nos interrumpan de nuestros quehaceres nos causa molestia, nos causa enojo. Y mire, Jesús se especializó en tareas humillantes, en tareas que otros evadían. Sin embargo, Él nunca se consideró por encima de nadie. Él vino a servir. Él hizo todas estas cosas con amor. No las hizo para su grandeza. Él lo hizo para que sigamos su ejemplo. Imagínense, el Rey de Reyes y el Señor de Señores lavó hasta los pies. Ahora, ¿qué habrán tenido aquellos hombres en esos tiempos en los pies? No me quiero imaginar. Pero los siervos verdaderos son fieles al llamado, sea cual sea. Mire, en la limpieza, en el orden, como mujeres, en la administración, como maestros, como ministros. Cuando estamos en la casa como padres, como hijos, también servimos. También ahí servimos, mis hermanos. Los verdaderos siervos terminan sus tareas, cumplen con sus responsabilidades, no dejan todo botado, mantienen sus promesas, es decir, completan sus compromisos. Un verdadero siervo no deja el trabajo a medias, ni lo abandona cuando es desanimado por otros. Un verdadero siervo es digno de confianza. Y sabe, los verdaderos siervos mantienen un bajo perfil. No importa que nadie me vea, lo importante es que el Señor sabe que le estoy sirviendo. Los verdaderos siervos no se promueven ni llaman la atención sobre sí mismos. Y si se les reconoce su servicio, lo aceptan humildemente, pero no permiten que la notoriedad los distraiga de sus trabajos. ¿Por qué? Porque los verdaderos siervos no sirven para la aprobación o el aplauso de los hombres, viven solo para Dios. Así que, mis hermanos, la actitud de nosotros debe ser como la de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2 del 5 al 7 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Señor tomando forma de siervo. Así que, mis hermanos, para servir debemos de pensar como siervos. ¿Por qué? Porque Dios está más interesado en lo que hacemos que en lo que decimos. Los siervos piensan más en otros que en sí mismos. Se enfocan en los demás. Buscan ayudar. Y sabe, esto no significa que nos hagamos de lado a nosotros mismos, pero sí significa perder nuestra vida, y lo pongo entre comillas, porque olvidándote de ti, al servir a otros, te despojas de ti mismo. De la misma forma en que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Porque usted y yo, mis hermanos, no podemos decirnos siervos si estamos llenos de nosotros mismos. No podemos. Un siervo piensa como un mayordomo, no como dueño. Un siervo piensa y sabe que todo le pertenece a Dios. Y en la Biblia, un mayordomo era un siervo que le confiaban todas las propiedades. Le daban todo. Él podía hacer lo que quisiera, pero sabía que nada le pertenecía. Y la pregunta es, Dios le ha dado a usted cosas para que usted sea mayordomo. Ahora usted tiene que mostrarse como digno de confianza. Un verdadero siervo no se compara, no critica a los demás, no compite con otros siervos o con otros ministerios, no se queja de las injusticias, no vive lamentándose ni se resiente con quienes no están sirviendo. Solo confía en Dios y continúa haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces ven a los otros y dicen, ¿y por qué nada más yo? ¿Por qué ese hermano no hace nada? Ay, mi hermano, ¿qué te preocupa? Pues que no haga nada.
¿Ese es un problema entre él y el Señor? ¿O estás insatisfecho de lo que estás haciendo? Un verdadero siervo basa su identidad en Cristo. ¿Por qué? Porque un siervo recuerda que fue amado por el Señor, aceptado por su gracia, y piensa en el ministerio como una oportunidad de bendecir a los demás, no como una obligación. Disfruta en ayudar a la gente, suple sus necesidades y con amor realiza su ministerio. El Salmo 102 dice: servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Así que mis hermanos, ya vamos hacia el final. Dios nos usará si nos dejamos usar, pero además nos recompensará si actuamos y pensamos como siervos, como servidores. Él nos recompensará. En Mateo 24:44 dice: por tanto también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su familia para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Mis hermanos, servir a Dios trae recompensas. Primeramente, recompensas no tangibles, recompensas espirituales, recompensas en su vida. Usted se dará cuenta de la bendición que es servir. Y sabe, también hay otro tipo de recompensas. El problema es cuando se buscan las otras recompensas. Así que mis hermanos, con esto terminamos. Pero recuerden siempre que servir es un privilegio único. Así que cada vez que el Señor lo llame al servicio, no se niegue de su vida. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor, agradecidos por tu palabra. Gracias, Señor, porque con esta palabra tú nos confrontas y nos muestras, Señor, lo que muchas veces nos equivocamos o lo errado que estamos, Señor, porque nos hacemos de lado cada vez que tú nos llamas a servir. No nos damos cuenta, Señor, que cuando estamos aquí en tu casa o en el lugar donde estemos, al ser hijos tuyos, tú nos demandas un servicio. Primeramente que demos testimonio de quienes decimos ser y que sirvamos a los demás como tú siempre estuviste sirviendo a otros, Señor, cuando estuviste aquí en la tierra. Tú diste tu vida, Señor, por nosotros para que podamos tener esperanza de vida eterna. Y a veces se nos olvida, Señor, esa gracia y esa misericordia que has tenido para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón dispuesto, ese corazón entendido, a estar disponible, Señor, en el momento en que tú nos hagas el llamado, aunque sea la tarea más mínima, Señor, y que la hagamos con alegría, que la disfrutemos, que la gocemos, Señor. Sabemos que estamos delante de ti cada día y que no nos podemos ocultar, Señor, aunque a veces lo intentemos. Perdónanos si te hemos fallado, si no hemos hecho las cosas como tú las esperas de nosotros. Te damos muchas gracias, Padre, y nos dejamos agradecidos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.